El Señor les bendiga grandemente en esta noche ya. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga mucho. Quisiéramos compartir en esta noche un texto que está en el libro de Filipenses, capítulo 4, 8. Capítulo 4, 8. Mientras nos acompaña un ruido ahí. Filipenses 4, 8. Vamos a estar leyendo en el nombre del Señor Jesús. Dice su palabra así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo hay digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? Estas palabras mandadas por el apóstol Pablo en el libro aquí de Filipenses a la iglesia de Filipos, él la hace desde la cárcel, ¿sí? Desde un lugar en el que uno no podría estar muy feliz porque él no estaba en la cárcel por una cuestión de algo que él había hecho malo contra la sociedad, sino porque justamente venía predicando el Evangelio. Y cuando los encarcelaban en aquel tiempo a Pablo le ponían a un soldado al lado encadenado junto con él. Así que hacía turnos. Entonces él estaba quizás en lo más oscuro de la cárcel, en lo más difícil de las cárceles. Y desde ahí él nos hablaba, dándonos de alguna manera palabra a nosotros, a la iglesia de aquel tiempo, que se había fundado 10 años antes, en el año 50, se funda la iglesia en Filipos. Y él en el año 60, esta carta que nosotros estamos leyendo hoy, mucho tiempo después, él la envía, digamos, a la gente de la iglesia en aquel tiempo. Una carta que habla mucho sobre agradecimiento, pero también sobre la vida en la que nosotros vivimos, en el diario vivir. Y siempre la palabra de Dios la queremos llevar a qué es lo que nos dice en el tiempo en el que nosotros estamos, en el tiempo en el que nosotros estamos, en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Y cuando vemos estas palabras de este hombre en este tiempo, no dejo de pensar, porque él habla sobre algo muy particular. Él habla sobre todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Habla de 8 características sobre la persona, sobre el cristiano. ¿Sí? Y él dice en qué cosas pensar. Lo que no nos dice en qué cosas pensamos nosotros, en qué pensamos nosotros. Eso me da a entender a mí de que muchas veces en la vida nosotros como personas tenemos pensamientos que nos llevan a diferentes cosas en la vida. Desde hace unos 30 años a esta parte ha crecido mucho el estrés en las personas, ese estado en que la persona se encuentra muchas veces sobrepasada de cosas. Una de las definiciones del estrés habla de personas abrumadas, de personas cansadas, llenas de cosas, ¿sí? Con un montón de situaciones, y que trae malestares en el cuerpo, dolores de cabeza que son muchas veces habituales, ¿sí? O en el pecho se puede sentir, malestares que muchas veces vienen a nosotros, ¿sí? Ansiedad tremenda, tensión en la parte de los músculos del cuerpo. Yo anoté, mire, solamente unas 15 o 20 cosas. Hay muchas más que hacen que el ser humano en los últimos años esté lleno, abrumado de cosas. Por lo cual muchas veces vivimos llenos de situaciones que nos hacen no poder seguir adelante, nos paralizan, digamos, en el camino y no nos dejan pensar. La mayor información, estamos en el tiempo de más información, sin embargo, la gente está más sola. Aunque tenemos la mayor conectividad con el mundo, las personas están más solas. Y eso no es casualidad. Es porque suceden cosas. Hace un tiempito atrás hicieron un experimento con unas personas. Pusieron a 5 personas con 5 platos de sopa y la tomaron. Luego pusieron a 5 más. Lo que no les dijeron es que en esa mesa que nos sentaron a las segundas personas, los platos esos se llenaban, por un costadito se llenaban un poco. Mientras ellos iban tomando, el plato se les volvía a llenar y ellos no se daban cuenta. ¿Sí? Cuando sacaron la cuenta, aquellas personas que tomaron segundo, ¿sí?
consumieron el 70% más del plato que se les había puesto al principio. Imagínense nosotros en este tiempo con el teléfono. Antes pensábamos que la televisión, un programa, terminaba y terminaba. Y terminaba ahí. Y usted como mucho podía seguir mirando otra cosa, pero algo terminaba en un momento, 10 de la noche terminaba a cierto horario, 12 de la noche terminaba la programación, pero hoy en los días en que nosotros tenemos, estamos llenos de información, llenos de cosas que nos abruman y que permanentemente uno va deslizando y encuentra infinitamente algo más. La gente consume más en este tiempo, consume mucho más, así como estas personas consumieron más, sí, pero en un momento se les terminó. En el teléfono nosotros tenemos, no se terminan nunca. ¿Vieron que usted va con el dedo para arriba y siguen habiendo cosas para aparecer? Lo que le hace al ser humano consumir permanentemente más cosas. Entonces el estrés ha producido en las personas que seamos más irritables, usted y yo, que estemos más desmotivados, que haya una sensación de que estamos abrumados en la vida, ¿sí? Que no nos podemos concentrar, que usted no se puede concentrar, no puede concentrarse. Dice, ¿qué es lo que me pasa? Que no me puedo concentrar. Un sentido de angustia que no lo teníamos hace tiempo atrás, pero que las noticias que nos llegan a nosotros, que el 2,6 de la inflación, que el 3,5, que esto, que aquello, que la situación, que la vida, que el hambre, que las situaciones, nos llenan a nosotros, porque algunas cosas, si bien son lejanas, nos afectan. Imagínense los más cercanos. Nos alegramos con aquellos amigos que les pasó algo, pero también nos angustiamos rápidamente. Pasamos de estar en un estado de alegría en cuanto a algunas cosas que vemos, a un estado tremendo en nuestros corazones. Y eso sucede rápidamente. Es un estado de alerta permanente, un estado de alerta permanente, lo que produce muchas veces, todo el estrés que produce todo esto en los últimos años, ha generado que la presión arterial suba en las personas, que se altere el azúcar en la sangre, que el corazón vaya más rápido, escúchenme bien, que se debilite el sistema inmunológico, que no podamos dormir bien, que usted duerme pero no descansa, que usted se levanta pero no recuperó energía. Y nos pasa y decimos, ¿qué es lo que nos pasa? Y que aquí la Biblia nos habla de en qué cosas, escúchenme bien, en qué cosas pensar, en qué estamos pensando nosotros entonces en este tiempo. ¿En qué estamos pensando? ¿En dónde están nuestros pensamientos? ¿En dónde están nuestros pensamientos anclados? Escuche, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias de la vida? ¿Cómo hacemos nosotros con las circunstancias de la vida? Y a veces nos llegan tanto que estamos sin la fuerza para poder enfrentar las cosas que tenemos por delante. Entonces es lógico que estemos así. ¿De quién nos rodeamos? ¿Qué pensamientos hablan las personas que están al lado nuestro, que nos aconsejan, que están junto con nosotros? ¿Cuáles son las cosas que nos dicen? Porque eso nos impacta, nos afecta a nosotros en nuestra vida. Todo eso te afecta a ti, me afecta a mí. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué ponemos nuestro tiempo? Todos tenemos 24 horas, pero hoy hablábamos ahí en la clase de nacer, que bueno, que a pesar de que todos tenemos el mismo tiempo, si usted no planifica algo, si hay algo no lo planifica, en general no se hace. Y si no se hace, no tiene uno como, dice, bueno, mañana, vio que uno deja para mañana. Para mañana tiene, y para pasado tiene otras 1000 porque no hizo las del lunes, no hizo las del martes. Entonces el miércoles estamos saturados de cosas por hacer que no hacemos. Entonces, ¿de qué cosas estamos rodeados? ¿Cómo nos influye el entorno que nosotros tenemos? ¿Cuánto nos influye? ¿Cuánto nos afecta a nosotros en nuestra vida? Porque en la forma en que nosotros pensamos, actuamos. En la forma en que pensamos, nos movemos. Y eso es lo que creemos de cómo nos movemos. Entonces, claro que nos afecta y nos afecta mucho. Entonces vivimos en preocupaciones, en ansiedades, en temores, en intranquilidad, afligidos. Y después vivimos en constante lucha. Escúcheme bien. Estoy atribulado, pastor. Estoy en una prueba, y está en una prueba hoy, la semana que viene está en otra prueba, la otra está en la misma prueba que de la semana anterior, de la que me contó de la otra semana, y venimos de prueba en prueba y no podemos superar ningún obstáculo. Y una de las cosas, de las definiciones que a mí más
más me atrapó es que estamos como abatidos, como sin fuerza, como esos días de calor, que hace ese calor tremendo, que nada aguantamos, estamos como abatidos así. Entonces, hermanos, este hombre Pablo nos habla mucho sobre en qué cosas pensar y nos dice algunas características: verdadero, honesto, justo, puro, amable, respetable, digno. Si hay virtud alguna, dice, en eso pensad, dice Pablo. Como características que uno puede tener en sí, nosotros podemos tener algunas de todas estas cosas. Podemos tener cerca algunas de estas cosas, pero estas características hablan más bien de Jesús, hablan de Dios. Entonces, nuestros pensamientos deben estar centrados en nuestro Dios. Esto es lo que está Pablo diciendo. Estando en una cárcel, encarcelado con alguien al lado, él aconseja que no pongamos la mirada en las cosas que nos hacen daño, que no nos dejemos influenciar por todo lo que escuchamos, por todo lo que vemos, para nosotros poder tener la mente distinta. Y nos habla, hermanos, en el libro de Isaías 26, versículo 3, dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, dice la palabra. O sea, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Dice, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. O sea, Dios nos va a guardar, nos va a poner no en cualquier paz, no en cualquier situación, sino una perfecta paz. O sea, Dios te va a guardar, así como guardaba al pueblo de Israel, que había muchos pueblos. En el tiempo que Israel estaba en el desierto, había otros pueblos también cercanos. Pero en el medio del día, Israel tenía una nube que los guardaba del calor del desierto. Y en el medio de la noche, cuando en el desierto hace frío, y las piedras se van rompiendo con el tiempo, y no hay nada, y hay soledad, y hay nada para hacer, el pueblo de Dios tenía como un fuego que lo guardaba y lo protegía del frío de la noche. O sea que en medio de las circunstancias difíciles, Dios guardaba a su pueblo, pero no a todos. Dice aquí, sino a todos los que concentran en Dios, no el otro, sus pensamientos. Entonces, si tu pensamiento está en las cosas que vives mirando, va a estar tu vida ahí, va a estar tu preocupación ahí. Y en general uno dice, estoy preocupado, y camina para allá, ¿no? y viene alguien, estoy preocupado. ¿Y qué estás haciendo? Nada, pero estoy preocupado. Y estás solucionando algo, y no, pero uno está preocupado por algo que pasa. Pero la preocupación en sí misma no soluciona nada, que nosotros estemos preocupados, que lloremos, que pataleemos, que hagamos algo. Eso en general no soluciona nada. Nos ayuda en lo interior, porque uno quiere sacar el enojo, quiere sacar la ira, quiere sacar la impotencia que sentimos ante injusticia, ante cosas que nos pasan en la vida, ante el dolor uno llora, ante las circunstancias que vivimos, uno lo vive a flor de piel. Y queremos que eso, tal vez lo sienta el otro que está a nuestro lado, nuestros amigos, tal vez no sienten lo mismo. Por eso están pasando por otras cosas, por otras circunstancias, están preocupados por otra cosa. Usted está preocupado por algo, el otro está preocupado por otra cosa. Pero la preocupación en sí misma no hace nada. La Biblia nos llama a nosotros llevar nuestras preocupaciones a Dios, que es el que puede llevar nuestras cargas, y no nosotros. Estás cansado porque no has sabido llevar las cargas a Dios y porque has luchado con tu fuerza. Entonces todo el mundo quiere salir adelante. Tú dirás, bueno, pero yo quiero salir adelante, pastor. Yo verdaderamente quiero, sí, también. Yo también lo he hecho. Yo he querido salir adelante como pude, y muchas veces me he dado cuenta, ya cuando tenía la piedra acá encima del lomo, que estaba haciendo las cosas con mi fuerza. Porque es tan cercana la situación. Y entonces nosotros, hermanos, debemos acercar a Dios lo que nos está pasando, lo que nos pasa, lo que nos sucede. Por eso la Biblia habla en el Salmo, David dice estas cosas, en el Salmo 112, versículo 7, dice, no tendré temor de las malas noticias. O sea, él sabe que van a venir noticias que no son las más agradables, que van a venir situaciones que no sean las hermosas, de esas que no queremos escuchar, la enfermedad, las situaciones de la vida, la falta de economía, lo que me pasa en el corazón, la enfermedad mental, todas esas cosas ninguno las quiere cerca. ¿Quién las quiere cerca? Nadie de nosotros lo quiere.
Ahora este hombre, David supo decir, yo no tendré temor de las malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Dios. En donde él tiene sus pensamientos, está él confiando en Dios. No está confiando en cualquier otra cosa. Él está confiando en Dios, no en otra cosa. Está poniendo su corazón en Dios. Está confiando en Él. Él es el que le da paz. Él es el único justo, el único honesto, el único que puede ayudarme. Si hay virtud en Dios alguna, en eso pensad. O sea, cuando nosotros llevamos nuestros pensamientos, no a una situación de crisis en donde el ser humano en general nunca hace nada, pero usted tiene un espacio, un lugar en el que sí puede cambiar las cosas de la vida. Pero muchas veces no lo vemos así. Estamos marcados por la crisis, marcados por las situaciones que vivimos, y la situación está mal, y la vida está mal, y la gente está mal. Bueno, pero nosotros no podemos estar igual que como están las personas, porque nosotros no vivimos igual. Usted no puede vivir sin esa esperanza, sin esa fe, porque si no vivimos acostumbrados a todo lo que nos supera, y todo nos va a superar en la vida. Van a haber situaciones que no vas a poder soportar, dolores que son tremendos dentro de la vida, y son dolores duros para vivir, para hacer duelos, cosas que nos pasan y nos suceden, y que las debemos vivir. Pero cuando termina eso, hay una esperanza para nosotros. No vivimos siempre apretados, no vivimos siempre dentro de las luchas, no vivimos siempre dentro de las pruebas, dentro de las cosas, tratando de superar todo el tiempo cosas. Hay momentos en que nosotros estamos, hermanos, libres de toda esta opresión, porque Dios nos hace libres. Entonces muchas veces, frente a todas estas cosas, necesitamos llenar nuestra vida, hermanos, con oración. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando ponemos nuestro corazón en Dios, hermanos, nuestros propósitos comienzan a ser diferentes. Nosotros no decimos porque queremos que usted lea lo que la Biblia dice, sino porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia no es un libro cualquiera, no es información como usted se puede meter en una página de noticias y que le está informando sobre lo que está pasando. Es algo que habla sobre la vida de nuestros hermanos que vivieron en otro tiempo, que pasaron por situaciones muy parecidas a las nuestras y que supieron, y que ahí nos muestra el cómo se equivocaron ellos, el cómo acertaron ellos, en el éxito que tuvieron, en el fracaso que tuvieron. Y usted ve las historias de Jesús y lo llenan, porque uno se siente identificado con eso que le está pasando a ese que está ahí, a ese que está tirado ahí, que no puede hacer nada, y que Jesús se acercó y lo levantó de ese lugar. Y nosotros que tenemos esa sensación muchas veces de estar ahí tirado en el piso, porque no tenemos nada y no tenemos fuerza y no tenemos cómo seguir, nos sentimos que Dios nos saca de ese lugar, y eso se llama que usted está adquiriendo fe a través de la Biblia. Y eso le da empezar a pensar de manera distinta. Si Dios actuó de esta forma con ellos, va a actuar también en mí. Si Dios pudo hacer algo con estos, y cuando usted ve los apóstoles, hermanos, y ve personas que eran comunes y corrientes, casi sin ningún tipo de estudio, muy pocos de ellos, y que eran personas normales, y que lograron hacer cosas, hermanos, tremendas para Dios. Entonces uno se siente identificado indudablemente con esto, porque uno ve que nosotros tenemos la capacidad también de poder acercarnos a Dios y que Dios tenga propósitos divinos con nosotros. En vez de preocuparse, ore. En vez de preocuparse y caminar de aquí para allá, ore a Dios, ponga en Dios sus preocupaciones, ponga en Dios las preocupaciones. Hermanos, en el Salmo 34, la Biblia dice, miren, hay 3 cosas que habla. Una la hacemos nosotros y 2 la hizo Dios. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó, dice David, y le oyó Dios, y lo libró de todas sus angustias. Primero habla él, primero se pone en la posición adecuada. Primero el rey, el soberano, el rey de aquel tiempo, él no dice por la posición que tiene, yo David, le oré a Dios
No, 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 no. Él dice: yo que soy un pobre, que delante de los hombres podré tener esta corona y podré tener este reinado tan grande. No soy nada. Y después dice algo: clamé a Dios. El clamar habla de un estado de necesidad. No cualquiera. Usted no por todas las personas hace el mismo esfuerzo. Porque hay personas con las que uno está ligada, con sangre, con sus hijos, con las personas que uno quiere. Uno está ligado. Entonces no hace el mismo esfuerzo. No es lo mismo. La otra vuelta miraba un video de una mujer que cae junto con su hijo y su hijo queda atrapado entre la moto y ella. Y la moto pesaba 3 veces lo que pesaba ella. Sin embargo, en el video aparece la mujer. Agarra la moto porque su hijo estaba ahí abajo y la levanta, hermanos. Y yo estoy seguro, que si le hubieran dado ese peso en cualquier otro momento, al otro día a la mañana, inclusive habiendo entrenado, habiéndose preparado, quería levantar eso y no lo hubiera podido hacer. Ahora, el estado en el que ella estaba hizo que pudiera hacer un esfuerzo más allá del normal. ¿Para qué? Para poder hacer aquello que estaba necesitando hacer. Entonces, todas esas cosas suceden cuando hay una relación. No todas las personas hacen lo mismo. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, somos personas nosotros transformadas, personas cambiadas, personas distintas. Entonces, David dijo: este pobre rey, clamó a Dios. Y después dice: y Dios oyó y lo libró de toda ¿qué? De todas sus angustias. O sea que estando tal vez en una buena posición, como tal vez estaba David, también había angustia, también había necesidad. Eso no depende ni de tu bolsillo, ni de tu condición, ni de tu cultura, ni de muchas de las cosas que nosotros a veces creemos. Pero este David sabía qué hacer cuando venía el problema. Sabía qué hacer cuando la angustia lo llenaba. Sabía qué hacer cuando la situación lo abrumaba, cuando era totalmente difícil de entender, cuando sentía esa ansiedad, cuando no podía concentrarse, cuando la angustia se hacía parte de él, cuando estaban permanentemente en alerta, cuando su corazón latía más fuerte, cuando su vida estaba distinta, cuando la fatiga y el cansancio eran evidentes, cuando el estrés lo estaba tomando. Él clamaba a Dios. Y él hacía eso. Y Dios se encargaba primero de escuchar. O sea que a pesar de que uno cree que Dios está lejano, él mismo dice: y Dios oyó aquello que yo le estaba diciendo y me libró ¿de qué? No lo libró del ejército del enemigo. Lo libró de lo interno del ser humano, de la angustia, de la situación interna que él sentía, del dolor que le estaba pasando por cualquier sea la circunstancia que estaba viviendo. Entonces, hermanos, en este tiempo en el que nosotros muchas veces, y la sociedad entera muchas veces no sabe qué hacer con todo este tipo de problemas y de cosas que aparecen en el día y que podríamos rápidamente llenarnos de todas estas cosas malas que aparecen en el mundo y de las malas noticias y de todo, él supo decir: yo no tendré temor, no tengo temor de las malas noticias, no tengo inconveniente con esas cosas porque mi corazón está firme, está confiado en Dios. Sé que Él me va a guardar, Él me va a proteger, Él prometió estar conmigo, nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar, siempre Dios está al lado de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entregarle nuestra preocupación a Dios. Decirle: Señor, mira, aquí está, Señor. Y hacer algo. Póngale pasión a la vida. Sí, no diga: bueno, sí, debe ser la voluntad de Dios que esto me está pasando a mí. No, sí, todo es voluntad de Dios. ¿Sí? Pero algunas cosas nosotros no hemos llegado porque hemos dejado de pedir. Hemos dejado de clamar. Sí, pero mi hijo no cree, pastor, mi hijo no cree. ¿Sabe las veces que yo le dije? Lo mal que la está pasando, pero las veces que le dije y no cree. Él no cree. Entonces, bueno, claro, con esa fe no va a creer. Si usted tiene menos fe que él. Entonces nosotros debemos creer primero. Nosotros debemos creer. Nosotros debemos hacer el esfuerzo. Escuchen.
o esto no le va a gustar, no le va a gustar. ¿Para qué lo va a decir? Pero sabe que usted tiene que hacer algo por eso. Usted tiene que creer, tiene que renovar su fe todos los días. Señor, yo sé que un día, Señor, un día va. Y usted lo ve que viene tarde. Y la ve y ahí usted. Y usted tiene que estar pidiéndole a Dios por él, o por ella, o por la situación que usted ve, en su esposo, en sus hijos. Pero está todo mal. Sí, bueno, y va a seguir así. Quizás no se sabe el tiempo. Pero usted está confiado. Su corazón está confiado. Y por otro lado, está haciendo algo usted. Le está pidiendo, está depositando su dolor por lo que está pasando, no en su propia fuerza, porque si usted lo dejó de hacer, ¿sabe qué pasó? Se cansó. Se agotó. Está abatido. Ya se rindió. Y no hay nada más tremendo que rendirse. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó rendirme. Me rendí, estaba ahí. ¿Te rendiste? Sí, me contestaba a mí mismo. Estoy rendido. Pero bueno, en esas situaciones en las que muchas veces estamos sin las ganas que quisiéramos, debemos empezar a creer, hermanos, en este Dios que puede transformar todo lo que está pasando. Hermanos, toda la influencia que recibimos de todo lo que nos pasa nos hace a nosotros ser personas muy moldeables ante lo que vivimos. De corazones muy ambivalentes, muy cambiantes. Por allá tenemos una fe tremenda y por allá estamos aquí, hermanos. Cuando la situación venga, usted deje de preocuparse y déjele a Dios el problema, pero no renuncie a lo que usted espera que suceda en su casa. Usted quiere que su marido crea. Ore, siga estando ahí. No abandone, no abandone la guerra. No lo deje librado. Todo lo que usted deja librado lo toma otro. Todo lo que usted no hace, lo hace otro. En contra de lo que usted quiere hacer. En contra de, si usted no se levanta, otro lo hará. Si usted no se despierta temprano, otro lo hará y otro orará por otra cosa. Y orará en contra de todo lo que usted quiere hacer. El enemigo trabaja en contra de la voluntad que usted quiere y de la que usted espera. Crea, ore con confianza. Ore con fe. Crea, dice, pero si es su hijo, haga algo por eso. Demuéstrelo con su propio corazón. Diga, bueno, si es importante, yo lo voy a hacer. Me voy a levantar temprano, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Para qué? Para mostrarle a Dios que verdaderamente me es importante a mí esto. Es importante, lo estoy haciendo porque creo, porque confío, porque tengo confianza en el que Dios nos va a dar la victoria. No sé si va a ser hoy, no sé si va a ser mañana, pero usted no va a soltar. Hay algo que en la vida, hermanos, uno tiene que aprender a hacer. Y es no soltar a Dios en la vida. Escúcheme, el enemigo va a intentar aislarlo, va a intentar sacarlo, va a intentar muchas cosas en su vida. Usted tiene que hacer algo en cuanto a eso. Usted tiene que hacer algo. Tiene que nunca rendirse. Nunca rendirse. Siempre seguir adelante. Y eso lo va a mantener alerta en todo tiempo. Lo va a mantener firme en todo tiempo. Siempre hay situaciones para orar. Nunca no hay cosas para orar. Siempre hay muchas cosas por las cuales orar. Y por las cuales uno se acerca, hermanos, a Dios. Muchas veces uno está cansado. Hermano, yo me levanto 4 de la mañana, 4:30. Cuando me dormí me levanto 4:30. Entonces, y no siempre tengo ganas de arrodillarme. No me vienen ganas. Pero uno lo hace sin ganas. Pero uno cuando está orando, cuando le entrega a Dios el día, cuando le entrega a Dios las circunstancias del día, uno es renovado. Y no es lo mismo enfrentar el día con Dios que sin Dios. No es lo mismo. ¿Sí? Ore usted a la noche cuando terminó el día. Y bueno, le está pidiendo por el descanso de la noche, pero el día ya pasó. El día ya vino atrás. Ya quedó atrás. Ya usted estuvo luchado por un montón de cosas, ya pasó por un montón de circunstancias. Levántese y haga, aunque sea esa oración pequeña, no para que dedique ese tiempo de oración, pero sí haga esa oración en la que usted está pidiendo por sus hijos, está pidiendo por su esposa, por su esposo, por la persona que están a su lado,
por el trabajo, por las circunstancias, no tiene empleo, está viviendo circunstancias difíciles, levántese igual, temprano. No diga, me voy a despertar a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde porque la vida es mala. No, levántese igual y haga algo. Porque en la vida, hermanos, hay que hacer así. Hay que vivir, hermanos, con pasión y vivir moviéndose. No quedándose en la nada, porque así uno se estanca, se agota y vive pensando en la crisis y no en Dios. Cuando uno piensa en el problema, en la crisis, no piensa en Dios. Y la Biblia es muy clara, y con esto quería terminar. Cuando hacen el relato, hermanos, de Jesús que viene caminando sobre las aguas, Jesús venía de hacer el milagro de la alimentación de los 5.000. Y era un milagro tremendo, hermanos, en el que ellos pudieron palpar verdaderamente como Dios alimentó a un montón de gente que estaban recostadas sobre las hierbas. Y en esa misma noche, en ese mismo día, Jesús se queda saludando a la multitud, ¿sí? Y en el cansancio, imagínense del día, Jesús saludando a las personas. Y los miran los discípulos y dicen, pasemos para el otro lado. Los discípulos se suben a la barca y entran dentro de ese lago y entran a remar. Y mientras ellos van, Jesús se acerca, termina de saludar a la gente y se va a orar a un lugar. Me sigue hasta ahí. Cuando empieza a ir, el texto cambia y empieza a decir, pero se levantó un viento que empezó a hacerles difícil el camino. Entonces ellos estaban remando y ahora, en este caso, Jesús no estaba con ellos. O sea, Jesús estaba en otro lado, estaba lejano. Como muchas veces uno en la vida se lanza a estar y de repente se encuentra con una tormenta de la que no sabe cómo salir. Y en el momento en el que estaban luchando con esa tormenta, hermanos, Jesús lo ve desde la orilla y comienza a caminar sobre las aguas para venir a venir con los discípulos. Y cuando ellos lo ven como un fantasma, dicen, un fantasma, algo, ellos tienen miedo, tienen temor de eso que estaban viendo. Porque uno cuando está en medio de los problemas no puede ver a Dios. No lo puede ver. A pesar de que está, y tal vez está haciendo un milagro, uno no lo puede ver, no lo puede palpar. El otro le dice, pero no lo puede palpar. Jesús dice, yo soy, no tengan miedo. Y vienen. Entonces Pedro dice, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y ahí, en ese momento, Jesús le dice, bueno, ven, vamos a ir. Y él sale, imagínense la tormenta, el agua negaba, el bote en el que estaban, los otros remaban, otros habían largado el remo. Y Pedro sale. Y mientras Pedro sale y comienza a caminar sobre las aguas, mirándolo a Jesús, en ese tramo que él camina, la Biblia en ningún momento habla de los vientos, no habla de la tempestad, no habla del miedo, no habla de nada. Está él caminando sobre sus problemas que tenía hasta ese momento, mirando a Jesús. ¿Me sigue? Cuando usted tiene la mirada puesta en Dios, cuando usted tiene sus pensamientos, su propósito bien fijado, su vista bien allá, es allá. Entonces su vida, hermanos, está alejada de los problemas. ¿El problema está? Sí, claro que está. Pero usted está con Dios. Ahora, cuando uno empieza a mirar los problemas, porque dice, pero él al ver el fuerte viento, se empezó a hundir. Y se empezó a hundir. O sea, cuando uno ve los problemas, ¿qué sucede? Nos comen los problemas, nos atrapan, nos quieren hacer desaparecer. Entonces él, hermanos, hace algo que quisiera que usted también haga en este día. Dice, Señor, sálvame. Pedro no tuvo vergüenza en los momentos en el que no era para ser valiente. Pedro, mire, hermanos, era un hombre valiente, un hombre de mar, un pescador. Conocía todos estos lugares, conocía estas tormentas, conocía estas cosas. Pero en el momento que comenzó a hundirse, clamó al único que estaba cerca para rescatar. Dios siempre está cerca para rescatar tu vida.
Y la Biblia dice, y al instante, o sea, no fue tiempo después, no, o sea, en el momento en el que tú clamas, Dios está ahí. En el momento en el que él clamó, Jesús lo tomó de la mano y se lo llevó con él hasta el bote. Entonces, hermanos, la Biblia habla muy claramente. Este pobre clamó, y el clamar es más que una oración. Vio que dice, Señor, bueno, acá estoy, perdóname, pero vio que uno pide perdón primero porque está bien que uno lo haga, y ayúdame en tal o cual cosa. El clamar creo que es algo más. Si usted está en una situación de peligro, yo no creo que si usted ve venir al oso grande, imponente, a comerlo, usted diga, ¿habrá alguno que me salve? No, usted comienza a gritar desesperadamente. Algún amigo, alguien, salve. ¿Qué hace? O sea, uno no se queda diciendo, porque seguramente nadie le va a escuchar así. ¿Verdad que nadie le escucharía? No nos escucharía. Usted comenzaría a gritar fuerte. Entonces, de la misma manera, hermanos, debemos nosotros acercarnos a Dios con ese mismo corazón, diciéndole, Señor, mira, muchas veces uno no tiene mucho para decir yo, porque delante de las personas a veces tenemos muchas palabras, pero delante de Dios tenemos pocas, porque ya Dios te conoce. Pero aunque esas pocas parezcan esa cosa que no hay que decirlo, Dios quiere que lo digas igual, que te diga, Señor, aquí estoy. Y usted ve que se está hundiendo porque ya el agua le llegó a los tobillos, como el pastor en el mar, que cuando llega allá a los tobillos, me siento en una situación de peligro, hermano. Que el agua no me dé mucho, porque no me siento confiado. Entonces ahora, si el agua a usted ya le dio el pecho y no puede moverse, y ya está con Dios que en las películas aparecen, que son 5, 4, y le quedan pocos segundos de vida, lo más probable es que necesite clamar a Dios de otra manera. Y no simplemente decirle, bueno, Señor, no hagas nada. La Biblia habla, y con esto sí terminamos, que el ciego Bartimeo no clamó de una manera, hermanos, para que Jesús se detuviera en el camino. Dijo, Señor, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy necesitado. Póngase de pie.